muy herética, porque era un caso que a primera vista causó un gran revuelo, pero pasando ya la primera mitad, la Inquisición se relaja un poco y ya no hace tanto hincapié. Al principio de la Edad Moderna, con la primera mitad del siglo XVI, casi el 90% era blasfemia, el 10% era otras desviaciones de los dogmas, maometanismo, judío converso, judaizante, etc. Al final del siglo XIV, las sentencias de la Inquisición eran variadas, igual que los casos que llevaba a cabo. Por ejemplo, se le podía condenar perfectamente a oreolamiento de lenguas, a azote, plaza pública y otros castigos que también se le crueles. En el siglo XVI, ya pasado en el 1560, llegando ya al siglo XVII, la Inquisición lo que hace es te llama a la justicia que van a juzgar y lo invita allí a que pase, les pone el problema, llama a los testigos, se les pone la causa de dónde se hizo, para que el acusado tenga una situación familiar y se reconozca que era judío no, que era católico viejo. Entonces, total, la sentencia decía, blasfemado, pues para que ore y que no lo haga. Pero a partir del siglo XVII ya, el asunto de la Inquisición se empieza a poner un poquillo más, ya no se lo toman tan bien, sino que empiezan a hacer lo que se dice, a tomarse bastante se lo toman demasiado peso estos señores, y hay un caso, por ejemplo, Asianes de Olite, al que por blasfemar, por renegar de Dios, asemejar los conventos a los burdeles y una serie de blasfemia ahí, pues reniega, lo condenan a galera y a pagar, me parece que son 6 ducados. Lo mandan a la cabeza, se va hasta cabrazo. Y otros casos, pues, como por ejemplo el de la muchacha esta que está aquí, Catalina Díaz, como era cristiana vieja, pues, y nunca había blasfemado, pues le dijeron, venga, tiene que orar, ten Padre Nuestro, te Ave María, ya está cura que no va a pasar. El caso de que lo del castigo a galera en el año 1560 puede ser por el influjo de Felipe II. Dios. Es poniente que está describiendo al mundo. Me veo aquí. ¿Perdonen ustedes? Bueno, se supone que el castigo a galera se empezó a introducirse en la segunda mitad del siglo XVI, porque como Felipe II iba a llevar a cabo su lucha en el Mediterráneo contra los turcos, pues todo blasfemado, venga, necesitamos galeotes a luchar contra los turcos, armar galeras. Hay otro, Fray Luis de Granada, que dijo que la blasfemia era el castigo más peor que se podía hacer, porque era a sabiendas y con la voluntad de la palabra. Entonces era el castigo que lo asemejaba, era peor que otro asunto. Peor que la blasfemia, el tío era encima, que creían Dios y encima sin renegar, era peor que leer. Bueno, sí, ahora la de indagar a la vida, de Margarita y un Butterfly. El verano del amor. El sacrilegio, bueno. El sacrilegio era como la blasfemia, pero era un acto contra un objeto material, contra, por ejemplo, una figura de Dios, una virgen, un Cristo, un crucificado. Esto, por ejemplo, el caso de Guadalajara, que eran unos segadores que terminaron las faenas un poquillo carreadas y ya cansados, y dijeron, vamos a explayarnos, vamos a darle un poquillo, vamos a divertirnos, pollero. Joder, tío, macho, me lo estás pillando la atención a todo el mundo. Una ayuda, lo leemos y así lo complementamos.
Esta gente cogieron, rompieron una cruz y se pusieron a hacer un desfile y fueron a un posadero. Los pilló el inquisidor y lo invitó al posadero, que no tenía nada que ver. Los señores estos, venga, ahora voy a hacer la procesión al contrario y vaya a restablecer otra vez la cruz. Y al final perdonó, pero no fue el mismo caso que otro señor, que era Juan Carrillo, que le propinó un puñetazo a una virgen y como era judío converso, pues encima a una virgen y lo condenaron a tortura, a tigazos, y después dijeron, venga, te vamos a por negarse y renegar y sobreser, que tiene también por ahí. Ya ha sufrido bastante, ya te dejamos libre. Y hay otro caso, un poco largo, que es el de Benito Ferrer, que era un personaje que era un mendigo y que quería ser monje, pero no lo dejaba. Entonces él cogió y aprovechando que había una misa en la corte, saltó y cuando estaba dando la misa, machacó una hostia y lo pillaron, lo interrogaron y como el tío se renegaba, pues lo mandaron al quemadero a relajar. Y creyendo que la Inquisición, que esto iba a tener resultados, le salieron Antoni Mauri y otros señores como Antoni Mauri, que dice que era un santo, que murió como un santo, que le recogió los deseos, pues también tenemos castigo así. Y este tío lo condenaron a Galero, otro que también iba a patrocinar a Jean Paul, la misma, iba a ser de marinero. Y el Raúl Peralti Guevara, que esto hicieron lo mismo que este señor. Lo que hicieron es, como fue una reacción, entonces, como había visto que la Inquisición la había martirizado a otros, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero la Inquisición aquí lo que hizo fue dio marcha de adiós. Venga, vamos a invitarlo, vamos a hablar con él, a ver si lo podemos solucionar. Y uno dijo que estaba loco y el otro dijo, renegó y le dijo, venga, el que hay libre, a curación de ley. Porque la Inquisición lo que quería es que la gente, a través de los actos, ellos aprovecharon de que eso estaba mal hecho. Y entonces, pues, le digo, que yo podía hacer. Sobre los informes de la blasfemia, lo que hacían los inquisidores era reunir una comisión y analizar la blasfemia y los sacrilegios. Entonces, dependiendo de que había alguna de dudosa ideología, la quitaban. Pero si otra decía, bueno, esto ha sido fruto de un malentendido, es que el hombre ha tenido un mal día, que venga, pasamos la mano y los perdonamos. Bueno, hay una multitud de casos que básicamente el artículo que a mí me ha tocado hacer era todo caso y bueno, ya para concretar, el tipo de proceso que hacía la Inquisición era invitaba al sujeto, lo sentaba allí en el calabozo, se ponía el inquisidor, decía, tú eres un hereje, no sé qué, causaba un poco de tensión, como las películas de policía, solo que no le echaban la luz en la cara y tampoco le echaban el tabaco en la cara. Y bueno, lo que hacía era, le decían, tú eres un hereje, le empezaban a salir, tú has hecho esto, te vamos a condenar a la hoguera, te vamos a aceptar, te vamos a hacer... Y lo que quería es que si verdaderamente el tío era un creyente y que lo que estaba diciendo era porque había pillado un mal día o porque quería vacilar, hacerse gracioso, lo que quería es que en esa situación de presión el tío se agarrase demostrase que él en verdad era católico. Es decir, bueno, si has cortado un Padre Nuestro y sabe que Jesucristo es Hijo de Dios, lo soltaba en libertad y ha quedado a suelto de nada, que siga Jacobo ejemplo de hecho hoy día, este es lo reciente que decapitaba a la Virgen del Carmen en marzo. Bueno, uno que todo el mundo va a saber cuál es. Como el cantante de la iglesia. No, porque no es obvio. La iglesia también ocupaba otros aspectos, como mantener el orden social,
que entendemos que no saliera de lo vaya. Este es el caso de Eugenia Borgoñona, que no es porque se diera unos tacones chungos, sino que era de Francia, y que vivió en Toledo y se dedicaba a enseñar, lo cual eso al inquisidor general no le hizo nada de gracia. Dijo: tú te llamas muchas cosas, pero a ti no te voy a culpar por eso, solamente por enseñar. El caso es que a la misma época había un hombre, creo que el mundo lo conoce, hoy día se llama San Ignacio de Loyola, que hacía lo mismo que ellos, solo que era hombre y a él, bien, te animo a que también se ocupaba de los escándalos. Tenemos el caso de Alonso del Mora, apodado el Viejo, el cual son escándalos donde las costumbres populares se mezclan con las supersticiones. Eso ahí la Inquisición no le gustaba meterse en temas teológicos porque no quería darle publicidad y que los asuntos fueran mayores. Todos los cambios tienen que venir desde arriba de la cúpula de la iglesia en vez de la base. Como decía, el caso de Alonso del Mora el Viejo era Alonso, que puedo decir que era labrador, rico, educado y que sabía leer y escribir, y que había perdido prácticamente a su familia. Y cuando iba a visitar a tumba, les daba agua bendita, cumplía todos los requisitos funerarios del rito, y veía a las demás mujeres del pueblo llevar pan, vino y torta de cera a la tumba de su marido. Como tenía un defecto y era decir lo que pensaba, dijo: ¿para qué estáis llevando cera allí a un muerto cuando podéis llevarlo a la iglesia al umbral del Santo Sacramento? Eso, tema. Pues debemos echar ya la cruz. Todas las mujeres del pueblo se pusieron en su contra y lo denunciaron a la Inquisición. La Inquisición se presentó, no lo llamaron, sino que enviaron a alguien, y él dijo que ¿para qué iban a poner cera? Alumbrar a un muerto, que alumbre el Santo Sacramento, que el pan lo lleven a los monjes, que lo vendían y se sacaban un dinerillo, bueno, y el vino para la salud. Y que decía que no había que dejar herencia, sino que dar limosna a todo el mundo, porque, claro, yo doy limosna. Mi hijo, igual me sale protestante, o sea, mejor. Bueno, también lo importante era mantener a la población tranquila, pues claro, la gente sencilla es mejor no perturbarla que montar un motín o disturbios. Y ahora mi compañera Andrea terminará ya. Vale, pues voy a tratar el tema de cómo influye la iglesia en el matrimonio. A lo largo de la historia de Occidente, el hombre de Occidente era monógamo, su relación estable era su gran originalidad comparada con el mundo oriental. Era posible el divorcio por algunas condiciones, pero podían hacerlo. Y el tema de la sexualidad no estaba encerrado en los límites estrictos de la pareja legal. Ella con el siglo XI, cuando la iglesia se propone controlarlo. El primer caso donde la iglesia se intromete dentro del matrimonio es en 1480 con don Alfonso Carrillo, que era el arzobispo de Toledo. Plantea en un siglo el problema del matrimonio y los términos a tratar van a ser, por un lado, la lucha contra la poligamia, insiste sobre la prohibición del divorcio y evitar los matrimonios clandestinos. Con el Concilio de Trento se van a establecer los márgenes que debe seguir el matrimonio para que sea legal. Sería lo siguiente: para que el matrimonio sea válido se impone una triple publicación anterior de las amonestaciones, o si hay algún caso en el que no se pueden casar, que alguien vaya y lo diga. La presencia del cura o un sacerdote se convierte en obligatorio, así como de 2 o 3 testigos. El matrimonio será escrito en un registro. Finalmente, a los esposos se les anima fervorosamente a que no vivan juntos después de los responsables ni antes de la bendición eclesiástica. La intención de la Iglesia era garantizar la aplicación de los principios y asegurar cierto control sobre la sociedad y la familia, ya que el matrimonio era algo bastante importante. El tema de la poligamia, tanto los hombres poligamos como las mujeres poliándricas. La poligamia no era un delito que persiguiera la Inquisición en la Edad Media.
Ella en 1488, cuando en Zaragoza se presenta el primer proceso de bigamia, que lo va a jugar la Inquisición. Vamos a ver dos casos. El primero sería el de Lucía Fernández, que se casó en 1515 con un pastor de Burjón. Su marido se fue a la guerra y no volvió. Entonces ella, cansada de esperar, se casó con otro hombre. En principio nadie protestó hasta que recibieron una carta de que su marido estaba vivo. Se llevó a la Inquisición, que intentaron evitarlo, y se les condena a jurar de levi. En principio los castigos eran bastante leves. A partir del primer tercio del siglo XVI todo va a cambiar. En Toledo, donde se aprecia la mayor evolución. Con Carlos I, los culpables son condenados a perder la mitad de sus bienes. Con Doña Juana se transforman los 5 años de exilio por 5 años en la galera. Y con Felipe II, cuando el problema se hace más importante y la Iglesia se centra más en él, los bígamos tendrán los 10 años de galera y aparte saldrán a la vergüenza pública. Un segundo caso de bigamia, este caso es con un hombre llamado Francisco Flores o Sánchez, depende de dónde esté, se pone un apellido u otro, que nace en La Mancha. Es un aventurero que va recorriendo España en busca de trabajo hasta que decide casarse con una mujer 10 años mayor que él, para que le pagara su educación. Una vez que se da cuenta de que esa mujer ni la familia le van a pagar nada, huye a Madrid, donde se vuelve a casar. En este caso, como ya vamos avanzando en el tiempo, el castigo sería jurar el levi, 100 latigazos y 5 años de galera. El tema de la simple fornicación. Cito textualmente cómo se definía: un acoplamiento carnal fuera del matrimonio entre dos personas libres de todo vínculo de mutuo consentimiento. El concubinato es un tipo y lo que perseguía el Santo Oficio era que la simple fornicación era un pecado mortal. Dice ahí. Vale, pero que dirían que sí lo es, ¿no? De hecho, no solo era, muchas veces la decisión de procesar por simplemente decir, pues un hombre y una mujer hagan lo que hagan, ellos diciendo que por el hecho de decirlo o opinar que estaba a favor de eso te procesaba, que ya no solo el hecho de hacerlo, sino de decirlo, entonces tiene que ser testigo. Luego de la Inquisición medieval se interesaba por ello, y ya es en Sevilla, en 1559, donde se encuentran los primeros casos, y ya todo cambia a partir de 1560. Todos los que eran acusados por la Inquisición en este caso, trataban de buscar excusas. La más común era que tener acceso carnal con una mujer, pagándoselo, no era pecado mortal, sino venal. Trataban de decir que el único bien que tenía la mujer era su cuerpo, que debía aprovecharlo como quisiera. También se centraban en la excusa de que gracias a la prostitución la hija y la esposa estaban relativamente seguras, ya que la prostitución era una vía de escape para estos jóvenes, sobre todo son jóvenes sexualmente activos pero que aún no tienen esposa. Las penas aplicadas eran casi siempre públicas. Por ejemplo, podía salir el acusado en auto o hacía penitencia en su pueblo. A veces también la publicidad se reforzaba con una pena de vergüenza o flagelación. La Iglesia va a tratar temas como la bigamia, la simple fornicación, que es lo que he tratado, pero siempre estuvo dentro del tema de los principios. Las repercusiones que tuvo en el comportamiento general y la psicología del individuo aún no se conocen.